Hermanos, muy buenas tardes. Al dirigirnos a ustedes siempre, el primer deseo es que cuenten con gran bendición de nuestro Padre Dios en el nombre de su Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Esta semana llegamos al personaje número 7 de nuestro libro de 12 mujeres extraordinarios. Se trata de Ana, la profetisa, a quien el autor nos describe como un testigo fiel. Como puede verse, este tema nos relata que Ana fue uno de los primeros y más perdurables testigos de Cristo. En base al Evangelio de Lucas, el testimonio de Ana conduce a los creyentes hacia el Salvador, por lo que merece un lugar prominente entre las mujeres extraordinarias. ¿Cómo no considerar extraordinario el privilegio dado por Dios Padre a través de sus ángeles a los únicos israelitas que les fueron anunciado que Jesús es el Mesías? Son María y José, los pastores, Simeón el sacerdote y Ana. Cuando ninguno de ellos figuraba como gran personaje en el pueblo de Israel. Nuestra lección describe con detalle el personaje de Ana en 5 puntos. El punto número 1 nos dice, era profetisa, esto es, una mujer excepcionalmente dedicada a proclamar la palabra de Dios. Punto número 2, de la tribu de Aser. Aquí nos menciona de su genealogía. Punto número 3, viuda, sin hijos. Nos describe que al nacimiento de Jesús era una mujer de edad avanzada, anciana pues, muy probablemente en extrema pobreza. El punto número 4 dice que no se apartaba del templo, clamaba a Dios por el libertador prometido, el Mesías, y cuando ve al niño Jesús, daba gracias a Dios. La respuesta a sus oraciones había llegado. Y por último, el punto número 5 dice, ella habló de él a todos. Posiblemente, el día de la dedicación del niño Jesús es la única vez que pudo verlo, pero eso bastó, pues no pudo dejar de hablar de él. Y eso es la parte más cautivadora del legado de esta mujer extraordinaria, Ana. Es siempre sorprendente, increíble, a veces para mí, hermanos, cómo la palabra de Dios es tan grande, tan rica en su exposición. Hay mucho sobre el tema, por supuesto, en nuestra Biblia, pero básicamente en el Evangelio de Lucas, en unas cuantas líneas, en escasos 3 versículos, nos narra propiamente toda la historia de este personaje. Así pues, como de costumbre, hermanos, a continuación mi esposa va a darles con más detalle todo lo referente hacia esta historia de nuestro personaje, Ana, y pues siempre en base pues a todo lo que nos explica el autor del libro en esta lección y en la palabra de Dios. Nuevamente reciban un cordial saludo, un abrazo y deseo muchas bendiciones para todos ustedes. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Les mandamos, como decía mi esposo, un caluroso saludo. Bien.
Ana, una testigo fiel. ¿Quién es Ana, hermanos? Lucas la presenta como Ana, una profetisa, hija de Fanuel. Esto lo vemos en Lucas 2, 36 al 38, que nos dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Solo se le menciona en estos 3 versículos. No la encontramos en otra parte de la Biblia. Nos podríamos preguntar, ¿qué la hace una mujer extraordinaria? Veamos. Ana conocía la profecía mesiánica, y así como muchas personas sabía la promesa del Antiguo Testamento, y entendía que la salvación y el perdón de pecados y la bendición de Israel dependía de la llegada del Mesías. Ana sabía y conocía la palabra de Dios. Fue bendecida por Dios para ser, junto con Simeón, los personajes en el templo en reconocer que el bebé que se presentaba en ese momento era el Salvador. Pero además, no solo lo reconoció, sino que habló de él. No lo cayó. Ella desde ese momento empezó a hablar, como dice el versículo, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención, a toda la gente que llegaba. Yo me imagino que durante los años que le quedaron de vida, ella habló de este acontecimiento. Como ella era una mujer mayor, cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, posiblemente ella ya estuviera en la presencia de Dios. Sin embargo, desde el momento en que ella se presentó ahí, ella hablaba del Mesías. Era profetisa, nos indica Lucas. No era una persona que adivinara el futuro, sino que hablaba del Evangelio. Lucas así la presenta, ya que tenía el hábito de proclamar la verdad de la palabra de Dios. Podría haber sido una maestra que enseñaba el Antiguo Testamento en el templo. De ahí el comentario de que no se apartaba del templo. Podría haber sido ella una maestra de las personas que llegaban y que estaban en el templo. Cuando Ana hablaba la palabra de Dios. Fue uno de los 2 primeros testigos fieles del nacimiento. Les comentábamos nosotros. Lo vemos en el versículo 38. En la misma hora, presentándose en la misma hora. El templo, hermanos, era enorme y tenía afluencia de gente todos los días. ¿Qué hizo que ella estuviera presente durante la presentación de Jesús? Seguramente fue el Espíritu Santo. No había una relación entre Simeón y Ana. Sin embargo, vemos cuando ella pasa que escucha la profecía de Simeón a María. Y entonces es que se hace ella presente. También nos habla de estos versículos de su genealogía, de la tribu de Aser. Lucas igual identifica como hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Aser es el 8º hijo de Jacob. Y la tribu de Aser formó parte de las tribus del norte. Recordemos, si hemos leído el Antiguo Testamento, que el reino fue dividido después de Salomón y que 10 tribus se fueron hacia el norte. Estas tribus se apartaron de Dios. Recordemos cómo en la palabra del Señor nos hablan de los reyes que ellos escogían. No eran reyes que venían de la dinastía de David, sino que eran reyes que ponían los hombres. Se alejaron de Dios. Sin embargo, al ver a Ana en el templo, nos damos cuenta cómo algunos fieles israelitas regresaron a Jerusalén a adorar al Dios verdadero.
Eso nos habla de la entrega de Ana a la adoración de Dios y nos habla de la gracia de Dios hacia ella. Ella pertenecía en ese momento a un pueblo alejado de Dios. Sin embargo, nos damos cuenta que no nada más sería la única. Si nosotros leemos la palabra de Dios, nos daremos cuenta cómo un remanente siempre regresaba a adorar al verdadero Dios. También nos habla de su estado civil, era viuda. En esa época, ser viuda era una condición muy difícil. Era además de viuda de edad avanzada, posiblemente viviendo de la caridad o del remanente de su herencia. Lucas nos dice en el 37, y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del tiempo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Posiblemente ella vivía de eso, de servir en el templo. Era anciana de 84 años. Quiere decir que estuvo viuda más de 60 años de edad. Era una condición difícil, como les comentaba mi esposo, posiblemente de extrema pobreza. Ella no se apartaba del templo. Posiblemente Ana vivía en el templo. Recordemos que en él había algunos departamentos que estaban a las afueras del templo, a los alrededores, donde los sacerdotes podían hospedarse cuando les tocaba ir a adorar el templo. Los sacerdotes adoraban aproximadamente 2 semanas cada año. Entonces, durante esas 2 semanas, ellos tenían que tener un lugar donde hospedarse, ya que se alejaban de sus casas. Veamos lo que nos dice Nehemías 13, del 7 al 9, dice, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Nos damos cuenta que había unas cámaras fuera, a los alrededores del templo. Posiblemente es ahí donde Ana vivía. No hubiese sido difícil, ya que si ella se dedicaba todo el tiempo, tanto al servicio como a la adoración, el ayuno y la oración, que le hubiesen dado un lugar para vivir. No cabe duda que era una mujer extraordinaria. Vivía en el más simple estilo de vida. Siempre se le podía encontrar en el templo. Era devota en el servicio, ayunaba y oraba. Era apasionada por la palabra de Dios. Tenía un notable conocimiento de la verdad espiritual. Esa era Ana. Ella habló a todos. Le habló a todos del Mesías. Dios preparó el encuentro para darle respuesta a sus oraciones. Justo cuando Simeón pronunciaba la profética bendición sobre el niño y sus padres, ella iba pasando. Fue algo que no estaba preparado. Ella iba pasando. El Espíritu Santo la guió. El Mesías finalmente había llegado y Ana fue una de las primeras personas en saber quién era. Se convirtió en uno de los primeros y más constantes testigos fiel de Cristo nuestro Señor. Vemos, hermanos, cómo Dios prepara las cosas. Tanto ella como Simeón, habían estado orando. Recordemos que también Simeón era un sacerdote ya de edad avanzada. Cuando lo presentan en el templo, Simeón el sacerdote ya era también de una edad avanzada. Se presenta entonces, en el versículo 38 dice, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Era una época, si vemos la profecía de Daniel,
nos damos cuenta que las personas que les gustan hacer los números, que era una época que estaba ya establecida, más o menos, para la venida del Mesías. Es de ahí que todos estaban expectantes y esperaban esta venida. Bien. Ana es una de esos testigos fieles. Pocos fueron. Ella, sin embargo, como yo les comentaba hace un momento, durante el tiempo que le quedó de vida, habló del Mesías. Es una mujer extraordinaria, llena de fe, una mujer de oración, una mujer que ayunaba y una mujer que estaba dedicada al servicio. Eso la hace una mujer extraordinaria. Únicamente 3 versículos, hermanos. 3 versículos en toda la Biblia que nos hablan de esta mujer extraordinaria. Le damos gracias a Dios porque por medio de esos 3 versículos la conocemos, la tenemos como un ejemplo de entrega, de servicio, y sabemos que además es un ejemplo conocedora de la palabra de Dios. Le damos gracias, hermanos, por escuchar nuestras clases. Les mandamos un abrazo y que Dios les bendiga. Esperamos sus comentarios. Deseamos realmente que nuestras clases sean de bendición para ustedes. Están hechas con todo nuestro cariño. Que Dios les bendiga, hermanos.